Buen día. Continuando con la temática de los índices de Miller, hoy hablaremos sobre posiciones, direcciones y planos de estructuras hexagonales. En las estructuras hexagonales pues ya no podemos usar el sistema de tres ejes. De antemano sabemos que hay tres ejes, A1, A2, A3 y un eje C. Hay unos parámetros que son A y C. Para comprender esto vamos a hacer unos ejemplos primero de posiciones. Lo que tenemos aquí es la vista en planta, es decir, como si estuviéramos viendo desde encima la vista superior de este plano 0, 0, 0, bueno, o el plano que corresponda, como si estuviéramos viendo la estructura hexagonal por encima. Tendremos los tres ejes A1, A2 y A3. En este momento tienen ese sentido y esa dirección, pero podemos colocarlos en cualquier sentido y dirección. Podemos colocar cualquier punto como origen. En este caso, pues para particular, hagámoslo coincidir con el que tenemos ahí. Entonces, este es nuestro origen 0, 0, 0, 0. Las coordenadas, la primera corresponde a A1, A2, A3 y C. En ese punto. Es decir, aquí en este punto es el origen y es donde se encuentran todos los cuatro ejes. Debemos saber claridad que también aquí se utilizan los valores de los parámetros de red son el criterio. Entonces, sabemos que el parámetro de red en esta estructura hexagonal es A. En cualquier cara de estas. Es decir, es una vez. Entonces, una vez A. Entonces, todas estas distancias van a ser una vez A. Como se asumió en las estructuras cúbicas, aquí también el valor del parámetro, el valor de la coordenada será en términos de A o de fracción de A. Y el eje C, de aquí a aquí hay una vez el valor C. Entonces, entre el plano superior y el plano inferior hay un valor de C, es decir, ahí la altura la determinamos en términos de la coordenada en altura, la damos en fracciones de C. Para este caso, del centro hasta acá, por ejemplo, C vale 1. Vamos a ver qué pasa con ese punto 1. Ese punto 1 está ubicado en el origen, en planta, lo vemos acá. Entonces, debemos tener claridad de lo siguiente. Al tener ese origen, este que sea nuestro origen, en planta, este es A1. En el sentido contrario y desde el origen, con la misma dirección, pero en sentido contrario, hacia donde nos apunta A1, la dirección de A1, el sentido de A1, perdón, en este caso hacia la izquierda, sería la parte positiva de A1. Aquí sería A1. Y en el sentido contrario, desde el origen hacia la derecha, sería A2 negativo. Perdón, A1 negativo. A1 negativo. Estamos hablando. La recomendación es, cuando estemos determinando coordenadas en este sistema, nos olvidamos momentáneamente de las otras coordenadas de A2 y de A3 y nos concentramos solamente en la que estamos estudiando, en este caso A1. Entonces, para este caso en particular, vamos a hacer las distintas coordenadas. Desde el punto 1, el valor de A1 es 0, el valor de A2 también es 0 y el valor de A3 también es 0. Y el valor de C, entonces aquí no podemos ver el valor de C, necesitamos ver la representación tridimensional. Aquí C es 0, aquí C es 1, pero para nuestro punto en particular, para el punto 1, C es 0.
Se escriben las posiciones como se escribe en cualquier posición en el sistema de coordenadas, separadas por coma y con este tipo de paréntesis. Miremos el punto 2. El punto 2 está ubicado en este extremo del hexágono. En nuestra vista en planta lo tenemos acá. Y bueno, vamos a hacer un análisis un poquitín más detallado. Entonces, la coordenada en A1. En A1 la dirección desde el origen, la magnitud, perdón, desde el origen del valor de A1 es una vez A1. Entonces, la coordenada del punto 2 en el eje A1 es esta de acá, es este segmento, y ese valor es 1. En A2, bueno, A2 es este eje, pues por favor momentáneamente nos olvidamos de los otros ejes, miramos solamente el eje A2. En un sistema cartesiano de 2 dimensiones, lo que uno hace para determinar el valor de la coordenada, ya sea en X o en Y, es hacer una proyección sobre el valor del eje. Por ejemplo, para A2, entonces vamos a proyectar el punto verticalmente sobre el eje A2. Esa es nuestra proyección sobre A2. Recuerden, olvidémonos del resto, es como si estuviéramos solamente A2. Ahora, ¿cuánto es la magnitud A2? Miremos primero si es positiva o si es negativa. A2 es positivo en el sentido desde el origen perpendicular al eje A2, trazamos esa perpendicular. Y de aquí hacia acá A2 es positivo y de aquí hacia allá A2 es negativo. La dimensión que hay, la magnitud que hay entre el origen y la proyección del punto 2 es la mitad de este segmento. Es decir, aquí el valor del punto 2 en el eje A2 es un medio. Negativo, obvio. Menos un medio. La magnitud es un medio, pero como está de aquí hacia allá, es menos un medio. Vamos a ver en la proyección del punto 2 sobre el eje A3. Es el mismo análisis. Primero trazamos una perpendicular sobre A3, que es el que estamos estudiando. A3 de aquí hacia allá es positivo, de aquí hacia acá es negativo. Y el valor de la coordenada del punto 2 sobre A3 es esta proyección. El valor de aquí hasta aquí es la mitad de ese segmento, es decir, es un medio. Pero como está la dirección de A3 hacia allá, la dirección de aquí sería negativa. Este valor, el valor sería menos un medio. Y C no lo podemos ver aquí, C lo vamos a ver aquí. C es el plano. Todos los átomos que estén en este mismo plano van a tener como coordenada 0. Todos los átomos que estén sobre este plano van a tener como coordenada 1 en C. Entonces, para el punto 2, el valor de C es 0. Y esa es la posición. 1 menos un medio, 0, separado por comas y con ese tipo de paréntesis. Vamos a ver otro punto, el punto 3. Entonces, ojo, aquí ya tenemos 3, no en la base de este sistema de coordenadas, sino lo tenemos en esta cara superior. Miremoslo en el hexágono, está en planta. Entonces, aquí está 3, evidentemente, esta proyección. La coordenada, vamos a ver qué pasa con las coordenadas. En A1, entonces, A1 es este eje, nos olvidamos momentáneamente del resto, A1, el valor de 3, con respecto a este origen, el valor de la coordenada es menos 1. Hacia allá es positivo, hacia allá es negativo, menos 1. Vamos a ver el valor de A2. Entonces, A2 es este eje. Para A2, nuevamente hacemos la proyección sobre A2, nos da aquí. Ahora, A2 en este sentido es positivo y de aquí hacia allá es negativo. Entonces, de aquí hasta aquí mide un medio y el valor de la coordenada es un medio positivo. Y sobre el eje A3, este que está aquí, del punto 3, la coordenada, nuevamente hacemos la proyección perpendicular. Y el valor de
la coordenada en A3, sabiendo que A3 de aquí hacia allá es positivo y de aquí hacia acá es negativo, el valor es de 1/2. Ahora miremos el valor de C. El valor de C lo miramos en la representación volumétrica espacial. C está sobre este plano, es decir, el valor el punto 3 está sobre este plano, y en este plano todos los átomos, al ser paralelos al de abajo donde está el origen, vale 1. En este caso C valdría 1. Entonces la posición estaría dada por -1, 1/2, 1/2, 1. Bueno, por favor, no asumamos de manera directa que esto siempre va a ser un medio. Aquí es un medio por la ubicación del punto. Esto lo podemos verificar geométricamente, Pitágoras, ley de seno, etcétera, semejanza de triángulos, como sea, cualquier herramienta de la geometría, del cálculo, nos sirve para verificar que en realidad, por ejemplo, del punto 2, la proyección sobre A2, aquí nos va a dar -1/2. Pues 1/2 la distancia de aquí hasta aquí. Y así con todos. En este caso particular, por la posición de los átomos o de los puntos, mejor aquí, por esas posiciones específicas que hemos señalado, todas estas proyecciones nos dan 1/2, pero podrían no darlo. Habría que hacer un tratamiento geométrico. Bueno, pasemos a lo siguiente. Vamos a ver qué pasa con las direcciones. Entonces, con las direcciones utilizamos los mismos criterios que se utilizaron para las celdas o para las estructuras ortogonales. Sistema de coordenadas de mano derecha, restar del punto final al inicial, eliminar fracciones o simplificar hasta obtener enteros mínimos. Los números también van entre ese tipo de paréntesis. Y si hay un número negativo, representarlo con una barra sobre el número. Obviamente aquí ya no van a ser 3 valores, sino van a ser 4 valores. Nuestra estructura. Aquí tenemos la vista en planta, también siempre es una ayuda interesante. Por favor, yo recomiendo que hagan una plantilla hexagonal para estar haciendo este tipo de resultados. En un pedazo de acetato pueden perforar unos punticos con un sacabocados que les sirvan de referencia, o calcarlo, no lo sé, pero cualquier técnica, porque asegurarse de la regularidad del hexágono para determinar las direcciones, visualizar ángulos, etc. Vamos a ver esa dirección A. Esa dirección A está en esta cara, en esta arista, es decir, está sobre el plano 6 igual a 1. Vamos a hallar las coordenadas finales e iniciales. Las finales serán este punto y las iniciales serán este punto. Entonces, para ayudarnos nos vamos a ubicar aquí. Aquí está, es la misma dirección. Entonces, el punto final aquí, la coordenada en A1, proyectamos sobre A1, es 1/2, sobre A2, el valor del punto final es 1, y sobre A3 la proyección es -1/2. Y en C es 1. Okay. -1/2 en A1, -1/2. En A2, repito, 1. En A3 la proyección está aquí, es -1/2. Y en C es 1 del punto final. Vamos a ver el punto inicial, es este punto que está aquí. En A1 la coordenada es -1. En A2 la coordenada es 1/2. Y en A3 la coordenada es 1/2 de este punto de acá. Y en C el valor es 1. Hago unas restas, entonces la final menos inicial -1/2 menos -1, entonces me da 1/2, etc. Eso es matemáticas elementales. Estos son los valores. El índice de Miller, entonces tengamos en cuenta que tenemos que anular fraccionarios. Entonces nos daría, si multiplicamos todo por 2, nos daría 1, 1, 2 raya 0. Así como está. Ojo con los corchetes. Y 5 más.
Veamos otra dirección, la dirección que está aquí, B. Nos apoyamos nuevamente en este sistema, en esta vista auxiliar. Aquí está B. El punto final de B y el punto inicial de B. El punto final de B. La coordenada en A1 es la proyección sobre A1, es 1/2. Sobre A2 es este mismo punto, es decir, es -1. Y sobre A3 es la proyección sobre el eje A3, que en este caso es positiva 1/2. Y C del punto final aquí es 1. Vamos a ver el punto inicial, es este que está aquí. El punto inicial, la coordenada en A1 es -1/2, perdón, -1. En A2, la proyección está aquí, es 1/2, pero negativo, -1/2. De aquí hacia acá 2 es positivo, hacia allá es negativo. Y en A3, este punto, la proyectado sobre A3, también el valor es de -1/2. Y en C, que también es 1. Aquí está. Haciendo la resta, 1/2 menos 1 da -1/2. -1 menos -1/2 nos da -1/2. 1/2 menos -1/2 nos da 1 y 1 menos 1 nos da 0. Lo que tenemos ahí, entonces esto lo multiplicamos por 2 y nos daría -1 o 1 raya, 1 raya, 2, 0. O nos podría dar 1, 1, 2 raya, 0, como ya lo hemos visto en videos anteriores. C, la dirección C. Aquí vamos de este punto a este punto. Entonces en C tiene este punto final y aquí tiene el punto inicial. En nuestra vista, C parte de aquí de A1 y llega hasta acá. Entonces nuestro punto final es aquí. El punto C tiene coordenadas en A1, en A2 y en A3. El valor de las coordenadas es 0. La única diferencia es que en C es 1. Y el inicial, que es este punto, tiene en A1 vale -1. De aquí hasta aquí -1. En A2, la proyección sobre A2 vale -1/2, es 1/2 por el lado negativo. Y en A3 el valor inicial de C, el valor del punto inicial de C es -1/2 para A3. Hacemos las diferencias de final menos inicial y nos resulta -1, 1/2, 1/2 y 1 menos 0, 1. Okay. Índices de Miller multiplicamos por 2 y nos da -2, 1, 1, 2. Okay. Así es el tratamiento con las direcciones cuando son estructuras hexagonales. Vamos a ver qué pasa con los planos, idéntico como hicimos con las estructuras cúbicas. Entonces, primero lo que debe verificarse es que el plano no pase por el origen. Si pasa por el origen, buscamos una nueva posición. Se busca la intersección con los ejes, esta vez con 4 ejes. Se determinan los recíprocos o inversos de esos valores que dan las intersecciones. Se simplifican las fracciones, se llevan a un mínimo común divisor. Se obtienen los enteros mínimos, siempre mínimos. Los números van entre ese tipo de corchetes y si hay un número negativo debemos colocar una barra sobre ese número. Vamos a ver. Aquí tenemos la estructura hexagonal, nuestra vista auxiliar superior, y vamos a estudiar el plano P1. Es este plano. Bueno, ¿qué P1 qué características tiene aquí? Aquí pues, de entrada vemos P1 es paralelo a A3. A3 por más que se prolongue y el plano P1 por más que se prolongue nunca se van a encontrar. Y C y también P1 también son paralelos. P1 lo proyectamos en cualquier dirección con respecto
con cualquier dirección. Y C también lo proyectamos, jamás se van a encontrar. C y P1 son paralelos. Vamos a mirarlo acá, es este segmento, se ve aquí de planta, como estuvimos viendo por encima, este es el plano P1. Nuevamente hallamos los valores de las intersecciones. Entonces, con A1, la intersección del plano con A1 está aquí, está en -1. La intersección del plano con A2, este es A2, podemos proyectarlo todo lo que fuese, pero con A2 se nos intersecta aquí en el valor de 1. Y con A3, aquí se ve, proyectamos A3 de manera infinita y aquí 3 y nunca se va a encontrar, entonces ponemos infinito. Y con C pasa la misma situación, en C también es infinito. Los recíprocos entonces será -1, 1, 0 y 0. Y los índices de Miller serán 1 raya, 1, 0 y 0. Vamos a ver otro plano. El plano P2 es este que está aquí encima. P2, ¿qué particularidades tiene? Es paralelo a A1, es paralelo a A2 y es paralelo a A3. Aquí no lo voy a representar. Es evidente que las coordenadas, el valor de intersección, con A1 es infinito, la intersección con A2 es infinito, la intersección con A3 es infinito y la intersección con C es 1, siempre con respecto a este origen. Infinito, 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 1. Los recíprocos o inversos serían 1, 1, 0, 0, 0, 1. Y esos son los mismos índices de Miller. Nuevamente, cuidado con sin comas y en ese tipo de corchete. Este plano P3 es un plano inclinado. Particularidades de P3. Es paralelo a A2. Aquí intersecta al eje C, lo intersecta aquí, etc. Bueno, vamos a ver la proyección aquí. Está aquí la proyección, es esta que está acá. Analicémoslo. Este es el punto A1 y su adyacente aquí, y aquí está la parte superior, está este eje y este eje. Para poder visualizar mejor las intersecciones voy a ayudarme con unas letras. Voy a poner esta línea lo voy a llamar línea donde C es 0, porque en realidad está sobre el plano C es igual a 0. Aquí es esta línea donde C es 0. Y esta otra línea la puse como donde la línea donde C es igual a 1, esta línea de aquí, y es esta misma línea de aquí, L, donde C es igual a 1. Vamos a ver las intersecciones. Entonces, nuestro origen está aquí. Este plano, ¿dónde intersecta al eje A1? Aquí, donde A1 se intersecta con L, la línea L donde C es igual a 0. Es decir, es este punto de intersección de A1. Entonces, el valor A1 es 1, es positivo porque hacia acá está A1. Vamos a ver la intersección con A2. A2 está aquí. El plano con A2 no se intersecta en ningún momento. Entonces aquí es infinito. Con A3, entonces con A3 ese plano se intersecta, aquí está A3 y se intersecta aquí en este punto, es decir, con A3 se intersecta acá. El valor de la intersección del plano P3 con la coordenada, con el eje A3 es en este punto. Y en ese punto el valor de A3 es -1. Y finalmente C. C se intersecta con el plano en este punto. Es decir, donde dice la línea L, C es igual a 1, es aquí. Obviamente en este plano no podemos ver la intersección con C, la vemos en la proyección que está aquí, en esta perspectiva. Y entonces en esta, sí, se visualiza en esta figura. Y aquí la intersección con C es 1, es decir, el valor de C es 1. Los recíprocos serían 1, 0, -1, 1.
y los índices de Miller 1, 0, 1, raya 1. Ok. Bueno, pues con esto concluimos el tema de los índices de Miller. Les recomiendo revisar este material y bueno, hacer algunos ejercicios. Muchas gracias por su atención. Buen día.